Bien, apreciables compañeros, es un gusto saludarles en esta mañana de domingo, ya en la fecha 24 de octubre para el año 2021. Ya se fue prácticamente el mes de octubre y también el año, ¿verdad, compañeros? Estamos ya a 2 meses y días de poder finalizar lo que es el año 2021 y, por supuesto, en la recta final del presente ciclo académico 2021 de Universidad Rural de Guatemala. De esta manera les doy la más cordial bienvenida a su curso virtual Proyectos 3 de Universidad Rural de Guatemala, cuyo código es FG 158, corresponde a la semana número 15, bajo el tema Cuando los precios son constantes. Como usted puede darse cuenta, estamos ya en la semana número 15, estamos ya en la penúltima semana, ya para ir culminando lo que es nuestro segundo ciclo, ¿verdad? Correspondiente pues al 2021. Ahí sí que agradecidos con Dios por darnos la oportunidad de ir desarrollando cada una de las temáticas de la manera de que nos fue posible, por supuesto, y que de alguna manera hemos llegado hasta lo que es en la presente fecha, ¿verdad? Como siempre, les saluda a su facilitador Lisandro Chávez y como les decía, muy agradecido, todo un privilegio, por supuesto, agradecido con Dios por darme esa oportunidad, por darme un día más de vida para poder compartir con ustedes algo de información correspondiente a esta temática, ¿verdad? Y por supuesto a las temáticas anteriores que hemos ido desarrollando, pues, agradecido, únicamente agradecido con Dios, con ustedes por esa sintonía, por esa anuencia de poderse conectar a través de esta plataforma y de una u otra forma, pues, poder percibir estas transmisiones en vivo. Así es que un saludo cordial para todos, que este día domingo sea de gran éxito, ¿sí? Como les he manifestado, quizá para muchos de descanso, ¿verdad? Pero para nosotros tenemos esa gran bendición de poder desarrollar nuestra jornada, de poder cambiar el chip de toda la semana y hoy concentrarnos en la parte de formación y pues es algo distractorio, es algo muy bueno, ¿sí? También para lo que es el bienestar de cada uno de nosotros. Así es de que, como les decía, agradecido con Dios por todo eso. Muy bien, vamos a... Bueno, el día de hoy quisiera manifestarles algo, pero lo voy a hacer, quizá voy a interrumpir la clase, ¿verdad? De manera que la vayamos desarrollando, vamos a ver, va a haber un momento que vamos a interrumpir la clase. Tengo hoy algo que decirles, algo que me tiene ahí con ese pendiente, ¿verdad? Que se los quiero comentar a ustedes, necesito que ustedes lo sepan, ¿sí? Se los voy a comentar y pues voy a estar interrumpiendo la clase, así es como de repente voy a estar interrumpiendo también para poder observar mi pantalla general, ustedes ya lo saben, para poder ver mis indicadores, si mis dispositivos están activos, si la clase se está grabando, si se está emitiendo, por supuesto, y agradecido también con la persona de monitoreo que nos ha apoyado siempre, ¿verdad, señor Rosaura Virbes, que ella pues, está ahí en monitores para poder observar la clase y, por supuesto, reportar cualquier inconveniente. Así de que vamos a continuar, mis estimados compañeros, con lo que es el objetivo de la clase. Bueno, el objetivo de la clase, pues ustedes ya saben, es conocer los conceptos básicos de los precios constantes. Hoy vamos a hablar de precios constantes, precios corrientes, que de alguna u otra manera nos sucede en la vida real. Por supuesto, en nuestro país sabemos de que en nuestro país hay crisis económica, sí, más aún con esta pandemia, con otras situaciones, ¿verdad? Donde pues la sociedad se ve afectada de forma económica, sí. Bueno, entonces vamos a ver lo que son los precios. Hoy no hay ejercicio, mis estimados compañeros. Hoy quizá va a ser un poquito pesada la clase, sí, un poquito pesada, pero vamos a estar platicando de un poquito de todo, ¿verdad? Respecto a lo que es la cuestión de los precios. Sí, vamos a estar hablando un poquito de la inflación, un poquito del Producto Interno Bruto, sí, algunas cuestiones que van relacionadas con esto, ¿verdad? Y que de alguna u otra manera vamos a ir, como les decía, platicando de un poquito, así pues no nos agarra el sueño, sí, ahí sí es de que usted
si es amante al cafecito, pues puede prepararse ahí una taza bien cargadita, ¿verdad? Para estar disfrutando el cafecito, pero al mismo tiempo, de igual manera, sí, de igual manera, pues presenciando la clase, así de que, para que no se me duerma, ¿verdad? Porque hoy no va a haber ejercicio que nos despierte, el ejercicio siempre pues nos despierta, hoy no va a haber ejercicio, sin embargo, vamos a estar platicando, como les decía, ¿verdad? Vamos a estar compartiendo el hecho también de que sea virtual, no significa que yo no pueda contarles experiencias, que no pueda contarles alguna situación, ¿verdad? Tampoco les voy a venir a contar mi vida personal, no se trata de eso, ¿verdad? Sino cuestiones así basadas en la experiencia que tengan que ver con la relación de este curso, ¿verdad? Entonces es muy importante pues contar esas experiencias, compartir, de eso se trata, compartir para poder transferir, ¿verdad? Hablar, explicar en base a la poca experiencia que se haya tenido con respecto a ciertos puntos importantes que se vayan tocando dentro de esta temática. Entonces, prácticamente, como les decía, hoy es conocer, como siempre, fortalecer ese conocimiento, ampliarlo, de repente, pues, recapitular un poco, porque son cuestiones que ya se conocen, ¿verdad? Pero que de igual manera vale la pena platicar nuevamente, a manera de refrescar, como decimos, la memoria y que de una u otra forma, pues, también podamos aprender un poquito, aprender cosas nuevas. Cada día aprendemos diferentes cosas, sí, cosas nuevas, sí, día con día. Por eso les decía que cuando una persona dice, es que no aprendí nada, es mentira. Bueno o malo, pues haya aprendido, sí, bueno o malo, pues algo aprendió. Entonces, de todos los días se aprende de todas las personas, de todos los, vamos a decir, de todos los acontecimientos momentáneos que tenemos en nuestra vida, pues se aprende, se aprende. Entonces, por esa razón, nuestro objetivo el día de hoy. Muy bien, compañeros, vamos a continuar. Vamos a empezar con los precios corrientes. Sabíamos que la temática es los precios constantes, pero vale la pena también saber qué son los precios corrientes. ¿Sí? ¿A qué se refiere con los precios corrientes, verdad? Hemos platicado hemos visto que la temática general es precios constantes, pero acá dice precios corrientes. Vamos a ver la definición, ¿sí? De qué es lo que nos dice. Obviamente van a haber muchas definiciones, nosotros pues colocamos acá la que más, la más sencilla, la que más se adapta, por supuesto, y cada quien pues puede sacar sus propias definiciones, sus propios conceptos al respecto. Y dice que los precios corrientes son llamados también precios nominales, ¿sí? Los precios corrientes también son llamados precios nominales o absolutos. Son los precios afectados por la inflación y son dados por el mercado. Bueno, entonces acá dice que en este caso son precios afectados por la inflación y que estos van a ser dados por el mercado. Acá hay algo muy importante, también habla de la inflación, que más adelante vamos a estar tocando el tema de inflación, ¿verdad? Cómo es que afecta, cuáles son las causas y algunas otras situaciones que tengan que ver con la inflación, basados en nuestro país, ¿verdad? La realidad de nuestro país. Entonces, estos precios corrientes van a ser dinámicos, por decirlo así, van a generar una dependencia, es decir, que se van a convertir en el tiempo en una variable dependiente. ¿Por qué una variable dependiente estos precios corrientes? Porque acá, claro lo dice, van a ser afectados por la inflación. Es decir, que la inflación va a generar una dependencia, ¿sí? Va a generar una dependencia para lo que son los precios corrientes. Y va a ser algo paralelo, ¿verdad? Algo de que si algo, vamos a decir algo enlazado, ¿sí? Algo que está vinculado, por decirlo así. ¿Por qué razón? Porque va a depender mucho de la dinámica. Si la inflación es dinámica, los precios corrientes también van a ser dinámicos. ¿Sí? Entonces, y estos van a ser dados por el mercado. ¿Sí? Van a ser dados por el mercado. Siempre nosotros cuando nos pasan los años decimos, y el arroz ya subió, y los granos básicos ya subieron de precio. Vamos al mercado y compramos una libra de frijoles, una libra de maíz, arroz, ¿sí? Incluso con las cuestiones de las hortalizas de igual manera. Ya no los conseguimos, los podemos conseguir a precios que nosotros los conseguíamos anteriormente.
¿Qué les diría, por ejemplo, 2 años atrás, 3 años atrás? Eran diferentes los precios, ¿sí? Bueno, pero ¿de qué se trata la inflación? Bueno, lo vamos a platicar más adelante, ¿de qué se trata la inflación? Ahorita nos vamos a enfocar principalmente en esos precios corrientes, esa dinámica que va a condicionar, esa dinámica que se va a dar en estos precios debido a qué? A la inflación. Entonces, la inflación genera dependencia en lo que es los precios corrientes, por lo tanto, estos precios se convierten en una variable dependiente, que va a depender mucho de la dinámica. Y por supuesto, estos van a ser dados por el mercado. Por ejemplo, cuando usted va a un supermercado, y cuando va a un supermercado, pues de igual manera, eh, pues ahí están los precios y usted adquiere, ¿verdad? Tiene capacidad, lo compra, si no, pues igual no tengo capacidad, no tiene ese poder adquisitivo. Más adelante nos estamos hablando de lo que es el poder adquisitivo. Acá hay un ejemplo, sí, acá hay un ejemplo. Hay ustedes van a ver acá como un tipo de figura, sí, figura, una ilustración, ¿verdad? A través de un flujograma o un diagrama, donde nos ilustra acá lo que es el mercado, ¿sí? Pero vamos a estar hablando de un supermercado. Se me ocurre un supermercado, compañeros, porque en un supermercado usted, bueno, todos creo que hemos acudido en algún momento al supermercado y que ahí pues los precios son fijos y ahí sí que, como le digo, están los precios. Si usted tiene la capacidad, pues los adquiere, si no, pues dice, bueno, no tengo la capacidad, no me alcanza, no lo adquiero. Si es algo que necesito con urgencia, pues tengo que ver si de repente por ahí lo encuentro un poco más a un precio menor, ¿sí? Para ahorrarme unos centavos, ¿verdad? De lo contrario, pues tendría que pagar lo que hay. No tengo el chance de decir, mire, y ese es el precio fijo. No como cuando vamos a las plazas, ¿verdad? Las plazas, los mercados cantonales, los mercados centrales, las cuestiones de plazas también, plazas centrales, donde pues es mercado donde llega toda la gente pues, a vender sus productos del campo, principalmente si hablamos de la canasta básica, pues ahí hay chance, ¿sí? Aunque no debería de ser así, compañeros, ustedes ya lo saben. Pues si hay alguien de, por ejemplo, de la carrera de agronomía, de forestal, de ambiental, alguien que no sea de esa carrera, pero que de igual manera tenga la experiencia de cultivos, sea una persona que se haya crecido dentro de lo que es la agricultura, no me dejará mentir que detrás de una libra de papas, detrás de una libra de frijoles, ¿sí? Detrás de vamos a decir, de una cantidad de algún tipo de hierba, ¿verdad? De alguna hortaliza. Detrás de todo eso hay un gran esfuerzo, ¿verdad? Un esfuerzo de los técnicos agrícolas. ¿Por qué les llamo técnicos agrícolas? Porque la verdad que un agricultor, sí, un agricultor es lo más sagrado que tenemos, debido a que pues, sin esta persona que se dedica a esa producción, pues no pudiéramos adquirir comida. ¿Sí? Todos de repente, pues, ayer o quizá hoy para el almuerzo, quizás a preparar algo, ¿verdad? Una ensaladita, algo con que acompañar cierto menú del día, ¿verdad? Pero no sabemos que atrás de todo eso, atrás de esa ensalada que nos hemos preparado, pues hay un gran esfuerzo. Hay jornadas laborales largas y extensas, ¿sí? Y hay sacrificios. Y por esa razón, compañeros, yo sí les digo, y cuando usted tenga la oportunidad de ir a un mercado, yo no sé si usted tiene esa costumbre pues, de repente ir a un mercado central, a una plaza cantonal, a una plaza municipal, ¿sí? Yo les soy sincero, perdonen que les hable de mi persona, yo les soy sincero, pocas veces, porque no es que no se quiera, sino que a veces el tiempo no se tiene. Vean, hoy nos toca jornada laboral. Hoy regularmente, ayer, hoy, jueves, se hacen lo que son las compras. No se puede porque hay que atender las jornadas laborales, porque de ahí es donde entran los ingresitos para ir al mercadito, ¿verdad? Si no, no hay plata para poder adquirir esos productos. Pero he tenido algunas oportunidades, ¿verdad? De acompañar a la familia, ¿sí? Y pues de alguna u otra manera se da uno cuenta que hay gente, mucha gente, nuestros paisanos, nuestros hermanos
del campo y están ahí con su producto. Y la verdad a mí me da así como un pesar, ¿verdad? Un sentir a veces. Porque, miren, perdonen que hablemos de esto, ¿verdad? Pero es importante hablarlo, compañeros. Vamos a ser realistas, ¿sí? En esta plática. Y pues me da pesar porque hay gente que llega, dice, mire, ¿y a cómo tiene, por ejemplo, los rábanos? Ah, mire, a 3 quetzales la docena. Ah, mire, no lo deja a unos 50. Ah, no, mire ustedes que así ya no sale. La persona tiene razón de vender, por ejemplo, la docena de rábanos. Le estoy poniendo un ejemplo, ¿verdad? Porque no sé si así sea el precio. ¿Sí? Tiene razón de estar pidiendo 3 quetzales, 4 quetzales, hasta 5 quetzales debería estar pidiendo. Porque todo eso requiere un gran esfuerzo. Y ese producto es sano. Ese producto no tiene preservantes. Yo no estoy haciendo más la publicidad, pero ese producto no tiene preservantes. El producto es, por ejemplo, si el productor lo va a ir a vender, va a ofrecer sus productos agrícolas, por ejemplo, al mercado municipal, ¿sí? Es obvio que ayer sábado estuvo ahí haciendo ese esfuerzo, quizá por la tarde preparando. Es prácticamente un producto de la parcela al mercado, y de la parcela a su plato, pues, ¿sí? Entonces no se vale a veces estar pidiéndole menos a la gente, ¿verdad? Sabemos. Y es importante comprarles a ellos, a estos pequeños productores, a estos pequeños emprendedores. Es importante comprarles para ayudarles, para, como decimos coloquialmente, perdonen ustedes el lenguaje del día de hoy, para echarles la mano. Hoy vamos a estar un poquito así como hablando muy coloquialmente. Bueno, siempre lo hemos hecho, ¿verdad? Pero vamos a estar un poquito así, más que todas las veces. Entonces, es importante ayudarlos, ¿sí? Nosotros sabemos, conocemos nuestra gente, viene de tal municipio, viene de tal aldea, ¿verdad? Nos conocemos las realidades. Entonces, es bueno en la manera de lo posible, pues ayudar a esta gente que lleva sus productos, ¿con qué objetivo? Con el objetivo de llevar el sustento, el alimento, el pan a la mesa de su familia día con día. Vean. Vean, y cuando una persona dice, mire, no lo deja, si la persona dice, mire, a 1.25, mire, no lo deja 75, es complicado. Pero si usted va a un supermercado, bueno, ya le digo, si le alcanza, lo compra, si no, pues lo deja. Precio es precio. A menos de que esté ya en rebaja, porque ya va a estar pronto a caducar, pues va a haber una rebaja, de lo contrario, es precio fijo. ¿Sí? Productos con preservantes y un montón de situaciones. Por eso les decía, no estoy haciendo mala publicidad, solamente estoy siendo realista. Cuando nosotros vamos a un supermercado, pues ahí sí no estamos con aquello de que, mire, no lo deja tanto, no, eso vale, pues nos lo llevamos. ¿Qué otra, verdad? Vemos nosotros en el mercado, por ejemplo, una manzana, esa manzana que se da en nuestras localidades, ¿verdad? Así que de repente tiene algún poquito de mancha bacteriana y pero esa es una manzana que no utilizó químicos de ningún tipo, ¿verdad? Por esa razón le pegó plaga. Y la plaga al final solo deforma, solo quizá no creció, quizá la manzana sea un poquito manchadita, pero es manzana de nuestra localidad. Decimos, no, es que esa manzana no sirve. Mejor me voy a comprar a las del súper, ¿verdad? Que es rojas, que tienen como 5 años de estar ahí circulando, ¿verdad? 5 años estoy exagerando, ¿verdad? Pero tienen un largo tiempo de estar, del hecho de la importación, cuánto tiempo pasa desde del corte del fruto hasta la importación y el consumidor final, cuánto tiempo pasa. Y esa manzana, les aseguro que la dejan ustedes un año ahí y igual sigue, no se pudre. ¿Por qué razón? Porque tiene un preservante. Pero si ustedes comparan una manzanita de esas que compraron en el mercado, criolla le decimos nosotros, ¿verdad? Yo no sé cómo le llaman ustedes, pero criolla podríamos decirle, ¿verdad? Que hay muchas variedades, pero nosotros así comúnmente le llamamos criolla, ¿verdad? Porque es manzana local. Y esa, pues una vez que esté ya maduro y apto el fruto, quizás 5 o 6 días y así ya se arruinó, pues. Ya ustedes ven y ya tiene penicillium, que es el famoso hongo el moho, ¿verdad? ¿Sí? Entonces nos damos cuenta, ¿verdad? Que no tiene preservantes de mejor calidad, es producida localmente, podemos ayudar a nuestros mismos hermanos. Entonces,
Ahorita viene, perdonen que me haya salido un poquito de contexto con esta gráfica, pero es importante platicar un poquito de todo. ¿A qué quiero llegar con esto que les dije? Primero, pues a hacer un llamado de conciencia, por supuesto, para ayudar a los nuestros, ¿sí? En nuestras localidades. Segundo, pues para poner el ejemplo del supermercado. Vean qué pasa con el supermercado. Sí, acá pueden ver ustedes en el centro lo que es el supermercado, sí. Esto representa el supermercado. Esta, vamos a decir, esta circunferencia, si la vamos a llamar así, de color así, yo la veo así como Corinto, sí, ya con las gafas, ¿verdad? Que ya no mucho necesitamos ayuda, pues yo lo veo así, perdonen ustedes si lo ven de otro color, sea rojo, la idea es mostrar el color, ¿sí? Y dice año anterior de la adquisición del producto A. Por ejemplo, usted en el 2020 fue al supermercado y fue a adquirir X o Y producto, cualquiera, no vamos a hablar hoy de productos. Y usted, ese producto le costó 1,000 quetzales. 1,000 quetzales en el supermercado. Y ahí estaba el precio. Producto el que usted se iba a llevar, ahí está el precio. 1,000 quetzales, bueno, me lo llevo. El hecho de tener usted 1,000 quetzales para comprar ese producto, para adquirirlo, usted tiene un poder adquisitivo, ¿sí? En ese año, en el 2020. ¿Sí? El hecho de que usted haya adquirido ese producto A que tenemos acá, en 1,000 quetzales usted tiene un poder adquisitivo. ¿Por qué razón usted decía, bueno, 1,000 quetzales vale? Ah, sí, 1,000 quetzales. Los tenía, los pudo pagar, porque le iba a servir el producto. Resulta que fue pasando, por eso ven ustedes aquí el gráfico, fue pasando el tiempo y llegó al segundo año, al 2021. Y usted más o menos en el 2021 dice, ah, bueno, ya se me terminó lo que adquirí en el 2020, ¿verdad? Ya para enero, febrero ya no tengo. Voy a comprarlo en enero, inicia, o en febrero, porque resulta que todavía le tenía un excedente. Dependiendo cuál sea, imagínese usted un producto, ¿verdad? Ahorita no estamos hablando de producto en específico, ¿sí? Y dice, usted llega al mismo supermercado y dice, bueno, necesito ese producto, pero resulta que el año posterior a la primera adquisición que usted tuvo, ¿sí? Que ya está en color verde, dice que ese producto A vale 1,200. Vean. ¿De qué estamos hablando aquí? Estamos hablando de un precio corriente. De un precio corriente que va a tener una dependencia de la inflación. ¿Qué inflación hubo desde el año número 1, el cual usted adquirió en el 2020 al 2021? ¿Sí? Hubo una dinámica y hubo una inflación de lo que es el 20%. ¿Sí? El 20%. Por esa razón usted tiene 1,200. Quiere decir que usted, para poder adquirir ese mismo producto que en el 2020 lo compró a 1,000 quetzales, debe tener 1,200 quetzales. Híjole, usted dice, bueno, yo solo 1,000 tenía, ahora 1,200 quetzales. Sí, 1,200 quetzales, ya me hace falta 200. Bueno, a ponerlos, ¿verdad? Si dice, bueno, por 200 quetzales, pues, bueno, acá solo estamos poniendo esa diferencia de 200, ¿verdad? ¿Sí? Esa diferencia de 200. Pero supongamos que no se tenga la capacidad para pagar, híjole, yo solo 1,000 tenía contemplado, ¿verdad? Y 1,200, no me alcanza. No puedo comprar la mitad, no se puede. Entonces, ¿qué pasó ahí? Usted perdió su poder adquisitivo, porque ya no tiene capacidad de pago. Ese precio que usted encontró en el 2020 es un precio corriente, pero que durante el 2020 al 2021 sufrió o fue afectado por la inflación, que fue de un 20% en el producto, que más adelante vamos a ver las causas, por qué es que un producto sube, ¿verdad? Y este costó 1,200. Y ahí usted perdió su poder adquisitivo. ¿Sí? Y así sucesivamente. Ustedes ven que sigue la línea verde. Pongamos que acá vamos a tener el siguiente año, ¿verdad? Puede ser que haya un incremento del 10% y así sucesivamente. Acá lo hice con el fin de solo explicarle a usted cuál es la dinámica, cómo es que gira el entorno en cuanto a un precio corriente afectado por ¿qué? Por la inflación, ¿sí? Y se me ocurrió poner como ejemplo el supermercado, porque hemos visto productos, ¿verdad?
hemos ido, por ejemplo, no sé, hemos acudido a los supermercados más de alguna ocasión y a comprar algunos productos que quizá no encontramos con facilidad en otros lugares o que es un poco escaso, ¿sí? Pero que de igual manera los encontramos con diversos precios, de diversos costos, ¿sí? Si no vean un ejemplo clarito, clarito, perdonen que me esté quitando las gafas, ¿verdad? Pero no sé qué me pasó, se me fue no sé si una basura me entró, no sé. Y esto lo podemos ver clarito, por ejemplo, eh, con los servicios de Internet, ¿sí? Servicios de Internet. Ahora que en la pandemia que se puso de moda Internet, pues imagínense ustedes, qué planes por aquí, qué planes por allá, qué diferentes promociones, qué paquetes, que todo con un costo variable. Quizá ahí no muy marcado, ¿verdad? Pero sí lo podemos ver marcado en los supermercados. Por ejemplo, un fardo de azúcar, vamos a hablar de algún un producto. Un fardo de azúcar no tiene el mismo costo que tenía, por ejemplo, lo hace 2, 3 años. Quizá, aunque sea unos 50 o 2 quetzales, pero ya son 2 quetzales más. Y es un precio corriente que fue afectado, ¿por qué? Por la inflación. No les voy a platicar ahorita de qué es la inflación, ¿verdad? Porque ese tema viene más adelante, ¿sí? Y más adelante vamos a hablar que por qué nosotros incluimos la inflación en la evaluación de proyectos. ¿Por qué incluimos los costos, los precios corrientes y los precios constantes dentro de una evaluación de proyectos? ¿Por qué se hace? ¿Sí? Entonces, esto era para explicarles esa situación. Muy bien. Dice, los procesos constantes son los precios, perdón, estaba hablando de procesos, estoy agregándole al texto, dice, los precios constantes son una forma de valorar las magnitudes al precio de un momento dado. Sí, acá hay algo muy importante, dice que los precios constantes es una forma de darle valor a la magnitud del precio en un momento dado, es en un momento dado. A las magnitudes así valoradas se les denomina magnitudes reales, es decir, que a los precios constantes también les podemos denominar precios reales, pero que van a estar sujetos, ¿por qué? Por magnitudes en un momento dado, ¿sí? En un momento dado. Eso con la cuestión de los precios constantes. Acá viene también lo que les comentaba, la inflación. Hablábamos que los precios corrientes van a ser afectados por la inflación. Por supuesto, los precios constantes también, de alguna u otra manera, pero los va a afectar de diferente forma. Y ya vamos a platicar por qué, ¿verdad? ¿Sí? Dice que la inflación es un aumento generalizado y sostenido de los precios de bienes y servicios en un país durante un periodo de tiempo sostenido, normalmente un año. ¿Sí? La inflación. La inflación, por eso se llama inflación, que es la subida, el aumento generalizado y sostenido de los precios de bienes y servicios de un país. Y en nuestro país nosotros podemos ver inflación, por supuesto, por supuesto. Por ejemplo, si usted compraba granos básicos, por ejemplo, frijoles, ¿sí? Compraba frijoles, ya esa libra de frijoles ya no vale lo mismo que hace 2 años, que hace sin menos, 10 años, imagínense ustedes, ¿sí? ¿Y ha habido inflación? Sí, ha habido inflación. En determinado momento, y les voy a contar acá algo personal, ¿verdad? En determinado momento yo pongo a hablar, nos ponemos a conversar, ¿verdad? Con mi Señor Padre, que bendito Dios, pues lo tiene con vida, ¿verdad? Y ahí, pues dando batalla, mi Señor Padre, mi Santo Padre, ¿sí? Y nos ponemos a platicar en esos tiempos, cuando él, pues, su tiempo de adolescencia y empezó a trabajar, cuánto él devengaba por jornal, ¿sí? Él fue jornalero. ¿Y cuánto devengaba él por un día de vender su fuerza de trabajo? ¿Sí? Ganando 25 centavos, imagínense ustedes.
Y él decía, bueno, 25 centavos, ¿cuánto ganábamos a la semana? Sí, 1.50. Pero 1.50 era bastante porque alcanzaba. Eh, una libra de carne valía 5 centavos, decía él. Sí, imagínense ustedes cuánto vale una libra de carne hoy en día. No vamos a hablar del supermercado, hablemos de forma general. El supermercado, depende si usted quiere carne importada y eso es otro asunto, ¿verdad? Porque ahí obviamente va a ir incremento. ¿Por qué va a ir en incremento los precios? No va a creer usted que por la calidad, son por todos los costos de importación, imagínense todos los impuestos que se pagan por importar la carne y eso va a ir ahí incluido. Cuando usted vaya, dicen, por ejemplo, cuando diga, es que es por la carne importada. Al final, carne es carne, ¿sí? Al final, puede hacer que sea un animal que fue creado con su producto animal también. Y eso lo hizo engordar rápido, ¿sí? Entonces, no tiene nada que ver la importación, es más costoso por los impuestos que por la calidad, ¿sí? Pero imagínense ustedes, bueno, nos salimos a hablar un poquito de costos de importación, ¿verdad? Y de cuestiones de eso, pero ¿cuánto vale una libra de carne hoy en día? Yo más o menos, ¿verdad? Así como digamos, para hacer una parrillada o algo que la tengamos que preparar bien para que no salga dura. ¿Sí? Y hay distintos costos de la carne, ¿sí? Hay distintos costos. Otro ejemplo claro, claro que les voy a poner son los concentrados para los animales, que sirven principalmente para la dieta alimenticia de los animales de engorde, animales de producción, como lo es animales de postura, sí, animales para engorde y pues carne, ¿verdad? Principalmente vamos a hablar de aves, sí, de aves, pero los concentrados hoy en día, los concentrados que les encontramos, por ejemplo, un 16% de proteína, por decirles así, y ciertos porcentajes de calcio, y que vienen un poco más completos, ¿sí? Antes se podían conseguir dentro de 185 a 150. Hoy no se encuentran menos de 140, de 240, perdón. ¿Cuánto ha subido? Y le estoy hablando de poco tiempo. Sí, todavía en el 2020, cuando inició la pandemia, despuesito de la pandemia, estaba todavía 150, 185, ese tipo de concentrados. Quizás usted tenga experiencia de haber comprado otros concentrados, pero yo le estoy hablando de ese tipo de concentrados, ¿verdad? Sí. Entonces, eso se le llama inflación, esa subida de costos, esa subida de costos, ¿sí? Esa subida de costos. Obviamente acá hay algo, surge algo muy importante, compañeros, se me viene acá a la mente, y esto lo va a decir más adelante en el texto, ¿verdad? Que lo vamos a comparar ahí. Con esta inflación debería de ir los ingresos del guatemalteco, vamos a hablar del guatemalteco, de nuestro hermano, de nosotros, ¿verdad? De nosotros, ¿sí? Cuando existe esa inflación, los ingresos de nosotros que somos guatemaltecos debería ir a la par, algo paralelo, para generar un equilibrio y que no exista déficit entre la economía familiar. Pero ¿qué pasa? La inflación va por arriba y los ingresos por abajo. Si no, vean ustedes el salario mínimo en nuestro país, ¿sí? Las personas que son asalariadas, el salario mínimo, ¿cuál es el salario mínimo en nuestro país? Y vean ustedes la inflación, es superior y hay un desequilibrio, ¿sí? Muy bien. Les pido un momentito, por favor, compañeros. Perdonen ustedes, los voy a dejar un minutito, por favor, les pido. Ahorita vuelvo.
Mil disculpas, compañeros. Van a disculpar a ustedes por haberlos dejado un rato, ¿verdad? Un momento. Pero les decía, ¿verdad? Que debería existir un equilibrio entre la inflación, ¿sí?, de un año, de cada uno de los años, el ritmo de esa inflación de nuestro país y el ingreso del guatemalteco. Y ustedes se pueden dar cuenta si hacen memoria y cuando hicimos el ejercicio de la capacidad de pago, cuando hacíamos la parte de los ingresos netos, ¿sí?, donde a los ingresos generales le restábamos todos los gastos, todos los ingresos, y lo que no sobraba, eso es nuestro ingreso neto. Y en base a eso teníamos que evaluar nuestra capacidad de pago ante un crédito, ¿sí? Pero muchas veces platicábamos ahí en son de broma, ¿verdad? Que muchas veces tenemos déficit. Muchas veces nuestro ingreso general no nos alcanza para cubrir todas las necesidades, todos nuestros compromisos de pago en cada uno de los meses. Y al final no nos sobra nada. No hay ahorro, ¿sí? Entonces, vean, debería de ser así. En teoría debería de ser así. Los precios van subiendo, pero también el ingreso también va incrementando. Que haya un nivel, ¿verdad? Que haya un nivel de tal manera que se mantenga satisfecho. Mantenga satisfecho a cada uno de nuestros ciudadanos, ¿verdad? Nuestros guatemaltecos. Si no, vean ustedes el ritmo de migración, ¿verdad? Complicado, complicado. Pero no vamos a hablar de ese tema porque ese es un tema aparte. Pero esto es por cuestión de la inflación. La inflación la podemos ver clara, por supuesto. Por ejemplo, el Instituto Nacional de Estadística, el INE, eh, hace estudios, en este caso, de la inflación, ¿sí?, donde presenta estadísticas de la inflación anual de nuestro país. Es ahí, a esos estudios tenemos que recurrir nosotros cuando estemos haciendo una evaluación de proyectos. ¿Para qué? Para tomar en cuenta la inflación dentro de la evaluación de proyectos. ¿Por qué razón? Recuérdese usted que todo esto de análisis, todo este análisis de factibilidad, de viabilidad financiera de los proyectos se hace en la etapa de preinversión. Por lo tanto, tienen que ser con datos proyectados, ya lo hemos hablado, proyectados al futuro. Entonces, nosotros, en base al historial de inflación de nuestro país, podemos también hacer una proyección. Por supuesto que podemos hacer una proyección. Y tenemos que tomar en cuenta la inflación dada, en base a ese historial que se haya tenido de nuestro país. Por ejemplo, el INE ha presentado un estudio, creo que lo presentó en julio del 2021. Tengo acá el documento, voy a ver si nos da tiempo, se los voy a proyectar, ¿sí? Se los voy a proyectar si nos da tiempo. En la cual hace un historial del 2010 al 2021. O sea, ¿qué historial inflacionario ha habido del 2010 al 2021? Entonces, en base a esa proyección, yo puedo sacar un promedio y decir, bueno, el país ha tenido una inflación del 1.7 anual, entre 1.7 y 1.2 anual, ¿sí? Ha tenido, por decirles así, ¿verdad? Por decirles así, o por decirles, por ejemplo, punto 40, 0.40. Está dentro de 0.40 a 0.70 anual, pues sacamos un promedio. Y en base a ese promedio proyectamos la inflación futura. Eso quiere decir que eso va a ir en incremento. Por eso es importante la parte de la inflación. Por eso estamos hablando de acá de inflación. ¿Qué tiene que ver la inflación con proyectos? Cuando estamos haciendo una evaluación de proyectos, debemos de tomar en cuenta la inflación. Por eso ustedes se pueden dar cuenta que evaluar un proyecto de forma financiera no es tarea fácil. O sea, no es aquello de que, sí, eso es viable. Yo sé que me va a ir bien ahí, voy a obtener ganancias. Pero ¿qué tan certero, qué tan seguro está de hacer esa inversión? Por eso es importante. Por eso es importante esa parte de poder tomar en cuenta la inflación, ¿verdad? Recordemos que cuando nosotros hacemos una inversión, si la inversión de nuestro proyecto incluye la compra de materias primas o si nuestro proyecto trata de poder elaborar un producto final, esto significa que podemos estar sujetos a lo que son las materias primas. Y si es de un servicio, de igual manera. Si es un servicio, de igual manera, tenemos que tomar en cuenta la inflación. ¿Saben por qué? Si no, vean el combustible. Vean el combustible. Y ustedes saben que todo depende también de lo que es el combustible, ¿verdad? El combustible sí, como les decía, vean acá el combustible, vean el combustible. Entonces, imagínense si es un servicio. Por ejemplo, es un servicio de transporte.
un servicio de transporte. No va a ser un producto si no es transporte. Pero vean ustedes los combustibles. Vean ustedes que ese transporte necesita un costo de mantenimiento, un costo de operación. Y esos precios van a ir incrementando. Los lubricantes, los combustibles, la mano de obra, todo va a ir en aumento. Por esa razón tenemos que tomar en cuenta, muy en cuenta la inflación dentro de una evaluación de proyectos. No importa qué tipo de proyecto sea. Es importante tomar en cuenta la inflación. ¿Sí? Y decimos que la inflación no es más que el aumento. ¿Sí? El aumento, incremento, de forma general y sostenida de los precios de bienes y servicios en un país. Eso es de cada uno de los países. Nosotros vamos a tomar como referencia hoy nuestro país, porque es el que medio conocemos, ¿verdad? No conocemos a ciencia cierta los índices de lo que es la inflación, pero sin embargo, de que existe inflación, pues existe, y esa ya lo hemos visto, ¿verdad? Que los costos están por arriba. Hace algunos días, algunas semanas creo que fue, que circulaba por redes sociales que el combustible subía, amanecía en ese entonces con un incremento. Imagínense ustedes. Y eso es parte de la inflación. Es parte de la inflación. Ustedes vean que sube el combustible, sube el precio del combustible y todo también sube, porque todo depende del combustible. La canasta básica, que es lo más importante para nosotros, los guatemaltecos, y es lo que se va para arriba, ¿verdad? Es lo que incrementa. ¿Sí? Entonces, es complicada esa parte. Bueno, esto ya quedando claro, ¿verdad? Que la inflación es eso. Vamos a encontrar diferentes definiciones, por supuesto, pero esta es la que más consideramos una forma general, ¿verdad? De poder definir qué es la inflación. Ya para tener la idea, que es el incremento de los precios de bienes y servicios, hablando en Guatemala, en nuestro país, en un tiempo, ¿sí? Que normalmente es un año, es decir, cada año aumenta. ¿Sí? Dice, ¿por qué el significado de inflación es tan importante? Acá platicamos algo de ello, ¿verdad? Y principalmente en la parte de proyectos. ¿Por qué el significado de inflación es tan importante? Dice, es un fenómeno que ocurre en todos los países. La inflación ocurre en todos los países. Si no hubiera inflación, los precios bajarían. Eso sería una deflación. La inflación es uno de los aspectos más importantes en el estudio de la macroeconomía y en la política monetaria. Vean ustedes. ¿Sí? Es algo que se da en todos los países. Y difícilmente en nuestra Guatemala va a haber una deflación, ¿verdad? Qué bueno sería. Por una parte, qué bueno sería por aquellos productos importados. Pero por aquellos productos locales, ¿sí? De nuestros guatemaltecos, de nuestros pequeños productores, pues eso afecta. Aunque para nuestros pequeños productores realmente ahí no afecta tanto la inflación, ¿verdad? No voy a decir que no afecta, no voy a decir, no, ellos están libres. Sería bueno que sus precios subieran, ¿verdad? Si no, vean hoy los fertilizantes. Los que utilizan fertilizantes, o los que tienen oportunidad de conocer los precios de los fertilizantes, hoy en día los fertilizantes están con precio alto. Si ustedes tienen la oportunidad de platicar con alguien, una persona mayor de su familia, algún conocido que tenga experiencia en cultivos, y pregúntenle cuánto antes, unos años, 5 años, 10 años, 15 años, 20 años atrás, cuánto era el costo de un saco, de un quintal, de cualquier tipo de fertilizante, comparado con los precios de ahora. Y ahí nos podemos dar cuenta de esa inflación, cómo ha subido y cómo han ido los precios. Y eso se ha dado año con año. Y eso es algo que se va a dar en todos los países. ¿Sí? Pero vean ustedes ya cuando nuestros agricultores sacan su producto, ¿sí? Resultan ya personas como las que yo les acabo de mencionar, mire, y no lo deja tanto. No, hombre, así, y si no se lo dan al precio que quiere, mejor se va a buscar a otro lado. ¿Sí? Complicado. Hoy en día en nuestro país tenemos, por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio, que a nuestros pequeños productores pues no les beneficia, al contrario, les perjudica. Eso es solo para los grandes productores, ¿verdad? Que no vamos a ponernos a hablar de esta situación, la causa ni el efecto de esto, pero
Yo se los menciono, usted si quiere puede indagar por su parte, puede sacar sus propias conclusiones. No voy a hablar específicamente de esto porque es otro tema también que nos llevaría tiempo. Sería bueno, imagínense ustedes, sería bueno platicar de eso. Pero vean ustedes situaciones. Hablando de nuestro país, con esto no quiero decir nuestro país no tiene nada bueno, y por supuesto, nuestro país tiene lo mejor, su gente, ¿sí? Su gente. Hay alguien que dijo que estaba decepcionado de Guatemala. Imagínense usted decepcionado de Guatemala. Yo en lo particular, yo no sé si usted lo está, pero yo en lo particular, en lo personal, yo no estoy decepcionado de mi país. Estoy orgulloso, estoy contento por estar trabajando en mi país, por haber alcanzado un título en mi país, por estar aportando algo en algún punto muy diminuto de mi país, ¿sí? Entonces lo mejor que tiene nuestro país es su gente, ¿sí? Y esa variedad de climas que lo caracteriza, ¿verdad? Esa biodiversidad. Eso es lo mejor que tiene nuestro país, lo mejor, su gente. Gente trabajadora, ¿verdad? Gente productiva, y eso es muy bueno. Haciendo alusión un poquito a esto, ¿verdad? No estar decepcionados de nuestro país, sino al contrario, estar orgullosos de nuestro país, ¿sí? Estar orgullosos de nuestro país. Y esto todo surge, como les decía, por la cuestión de la inflación, ¿sí? La inflación que, pues de alguna u otra manera, nos va a afectar más a los consumidores, ¿sí? Principalmente. Recuerden que nosotros como país dependemos de productos importados, ¿sí? Pero somos un país productivo, sí somos un país productivo, pero no somos un país competitivo. Y no vean ustedes las estadísticas del Producto Interno Bruto. Ahí podemos determinar nosotros realmente la competitividad de la parte empresarial de nuestro país. Somos productivos, por supuesto, cada uno de nosotros somos productivos, pero en muchos casos no somos competitivos. Eso es el gran problema. Bueno, usted sacará sus propias conclusiones, no le estoy diciendo que así sea, esto es algo muy personal. Usted me dará la razón, puede hacer que no me dé la razón, pero usted también tendrá sus conclusiones. ¿Tiene derecho a hacerlo? Por supuesto que tiene derecho a hacerlo. Todos tenemos derecho de pensar, sacar nuestras conclusiones y decir, sí, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, por supuesto, todo es válido. Con esto no se está perjudicando a nadie, ¿verdad? Sí, al contrario, se está dando el lugar para que nosotros como personas, como ciudadanos de nuestro país podamos pues, sacar nuestras conclusiones. Muy bien, esto con respecto a por qué el significado de inflación es tan importante en los proyectos, porque es un fenómeno que se va a dar en todos los países y que esto va a estar latente siempre, ¿sí? Y este es un aspecto muy importante en los estudios de la macroeconomía y la política monetaria. Por supuesto, cómo no va a ir incluida en lo que son los proyectos, si es parte de análisis financiero y económico de un proyecto. Muy bien. ¿Qué es lo que causa la inflación? Sí, aquí son los efectos, no estamos hablando de causas. Perdonen ustedes. Los efectos. ¿Qué efectos genera lo que es la inflación? Dice acá, el alza en los precios ayudará a reducir el valor de las deudas. Sí. El valor de las deudas. Aunque la deuda va a seguir siendo la misma. ¿Sí? Pero deudas que han deudas pasadas, porque no se pueden actualizar las deudas. Se pueden actualizar a través una ampliación, pero no actualizarlo en cuanto a su valor. No se puede actualizar en cuanto a su valor. Entonces, si una deuda fue dada, por ejemplo, por mercancía, valorada en tal, pero que hoy en día está un poco más cara, pues no, la deuda es la misma, aunque no la afecta. Por eso dice esto acá, que ayudará a reducir el valor de las deudas. El valor, más no la magnitud. Está hablando solo de valor, pero no de magnitud. La magnitud es la misma. Dice, la subida de los precios además provoca que la gente prefiera consumir ahora y en vez de más tarde. ¿Sí? Y mire, acá voy a tocar un ejemplo claro, perdón, un ejemplo claro de un familiar mío, ¿sí? De un familiar mío. Una persona muy trabajadora, no voy a mencionar nombre ni nada de eso, porque eso no interesa, lo que importa es el ejemplo. ¿Por qué en base a esto que dice, bueno, la subida de esos precios provoca que la gente prefiera comprar ahora en vez de más tarde, porque más tarde van a estar costos más elevados? Y les voy a contar.
la experiencia con este familiar, ¿sí? Años bueno, es una persona luchadora, ¿verdad? Y que va haciendo tratando de hacer sus bienes con puro trabajo y poco a poco, a base de deudas y un montón de situaciones. Y en determinado momento, pues dijo, bueno, yo tengo planificada pues la construcción de mi casita, ¿verdad? Pero ahorita no, porque tengo ciertos gastos, los ingresos no me ayudan, pero estoy haciendo ahí ciertos negocios para obtener más ingresos y que de alguna manera yo sé que esto me va a resultar. Pero voy a comprar algo de material. ¿Pero por qué vas a comprar material si ahorita no lo vas a utilizar, verdad? O sea, ¿por qué lo vas a comprar? Voy a comprarlo porque esto va para arriba. Así, en palabras así literal, les estoy contando a ustedes. Perdonen que me salte contarles esta experiencia, pero es basado en lo que estamos platicando acá, lo que estamos exponiendo. Y él decía, esto va para arriba. Ahí van a ver qué precio va a encontrar el hierro, por ejemplo, el block, cemento, todo lo que se utiliza para construcción. Yo voy a procurar comprar algo o lo que pueda, o lo que me alcance, ¿verdad? Las fuerzas económicas, de aquello que no pueda arruinarse siempre y cuando pues lo guarde bien. Por ejemplo, el hierro, ¿verdad? El hierro se puede guardar siempre y cuando esté bien guardado, bien conservado, pues no le pasa nada y puede seguir años, pero si está expuesto al sol, a la lluvia, se va a corroer y esto se va a dañar. Entonces este familiar lo que hizo fue comprar lo suficiente en base a sus planes y los planos de su casa, y hacia la capacidad que tenía en ese momento. ¿Sí? En ese momento, pues decidió comprar todo el hierro necesario, block también, cemento no compró porque igual no se puede guardar el cemento mucho tiempo. ¿Sí? Le estoy hablando de años, unos añitos atrás, ¿verdad? ¿Sí? Hace unos meses él terminó de construir, después de esos años, ya únicamente adquirió cemento y bueno, decía, mire, vean cómo me sirvió el haber comprado eso. En primer lugar, lo invertí porque era dinero que tenía ahí de algunos ahorros y que pude gastármelo en otra cosa, pero mejor decidí invertirlo en un tiempo cuando pues estaba al precio, decía él, ¿verdad? O sea, estaba un poco no muy costoso este tipo de material. Entonces acá me viene a la mente y dice, la subida de los precios además provoca que la gente prefiera consumir ahora en vez de más tarde. Nosotros que ya nos damos cuenta, usted, yo, otras personas, nos damos cuenta de la dinámica inflacionaria en nuestro país, pues en la medida de lo posible no estamos esperando a que mañana va a estar más barato, que pasado mañana va a estar... No, tenemos un dinerito hoy, que tenemos un plan y que podemos comprar algo por adelantado para pues, no esperar, ¿verdad? Y ahorrarnos unos centavitos más adelante, pues lo compramos, invertimos el dinerito, tal como hizo este familiar que les mencionaba. ¿Sí? Adquirió block y hierro lo suficiente para poder construir su casa. ¿Sí? Y pues ya los costos que él adquirió, pues esos materiales, en ese entonces, pues ya no son los mismos de ahora. Ya subió, se ahorró algunos centavos. Entonces, con eso les ejemplifico yo, la subida de los precios provoca que la gente prefiera consumir ahora en vez de más tarde. Y pues si no se tiene la capacidad, igual aunque uno quisiera consumir, ¿verdad? Tiene que hacerlo más tarde, no hay de otra. Pero eso es una de las consecuencias, de los efectos. Dice la pérdida del poder adquisitivo. Es otra de los efectos, la pérdida del poder adquisitivo. ¿Sí? Y eso lo vimos en el círculo, ¿se recuerdan acá? El poder adquisitivo, de lo que es los 1,000 quetzales que hacía falta, que costaba ese producto A, y que un año más tarde ya costaba 1,200. ¿Sí? La pérdida del poder adquisitivo. Sí, la pérdida del poder adquisitivo. Fíjense que también les tengo ahí otra experiencia con respecto a la construcción. Yo no sé mucho de construcción, pero con respecto a la construcción. Hoy en día en nuestro país hay un montón de marcas de cemento, ¿sí? Con el cemento lo vamos a ejemplificar, ¿sí? Y se dan cuenta que el cemento tradicional, no voy a mencionar marcas, ¿verdad? Porque tampoco vamos a ayudar a la publicidad, pero el cemento que tradicionalmente se utilizaba en nuestro país, o es uno de los primeras marcas de cemento que se utilizó,
pues hoy está bien caro, ¿verdad? Por decirlo así, literalmente, está con un precio alto, ¿sí? Está como alrededor entre 85 y 90 quetzales el saco. Mientras que hay otras marcas, sí, que son también provenientes del país hermano, ¿verdad? De un país hermano, y pues que este cemento hay algunos costos como, por ejemplo, de 62, 65, 70. Entonces la gente dice, bueno, es que este cemento ya está muy caro, mejor prefiero comprar de este otro. Obviamente la calidad no es la misma, yo no sé si será solo de marca, será de calidad. Los expertos en construcción lo dirán, ¿verdad? Depende de los, creo que esto se mide por, en este caso por PCI, creo, algo así. Y por especialidades que unos sirven, por ejemplo, para losas, otros para, no sé, en fin. Pero la gente prefiere comprar algo económico, buscar algo económico, ¿sí? Buscar algo económico. ¿Por qué? Porque se pierde el poder adquisitivo. Yo ya no tengo 90 quetzales, por ejemplo, para adquirir un saco de cemento de esos que comúnmente se compran de esa marca conocida, pero sí me alcanza para comprar una de 70. Entonces ya perdí el poder adquisitivo sobre esa marca, ¿sí? Entonces el poder adquisitivo se pierde. Si no tengo capacidad, no lo llevo. Ya no lo voy a adquirir. Es algo que puedo conseguir en otro lado, lo puedo conseguir de menos calidad o de otra marca, o lo voy a cambiar por otro producto mejor para utilizar este, ¿verdad? Se pierde el poder adquisitivo. Y ese poder adquisitivo, cuando decimos se perdió el poder adquisitivo, es decir, que se pierde la capacidad de poder adquirir ese producto por falta de pago, por falta de liquidez, por falta de economía, hablando pues, de forma personal, ¿sí? Esa es otra de los efectos. Disminuye el ahorro. Por supuesto, disminuye el ahorro. Vean, si no vean ustedes, hablábamos de la inflación, ¿verdad? Ese nivel que debería existir la inflación versus los ingresos, que debería existir un nivel, o quizá debería estar por arriba los ingresos y por debajo la inflación. Pero es todo lo contrario, por arriba la inflación y por debajo los ingresos. Y eso no es mentira, eso no es secreto, eso lo sabemos todos, ¿sí? ¿Disminuye el ahorro? Por supuesto que disminuye el ahorro. Imagínense ustedes, hoy usted quiere adquirir un su terrenito, quiere construir su propia casa, pues tiene que ver si tiene un salario fijo, un trabajo fijo, pues bueno, créditos. Y vamos al crédito y construimos o adquirimos un terreno. Hoy en día no es usted capaz, nadie, ni usted ni yo, tal vez de hacer nuestros ahorros, por supuesto, pero son ahorros pequeños que nos van a servir para cualquier emergencia. Obviamente tengo que tener un ahorro, de repente se enferma alguien de mi familia, ¿sí? Yo no les deseo enfermedad a ustedes, por supuesto que no, jamás. No lo deseo mi persona, menos ninguna familia, aunque yo a ustedes no los conozca, pero de manera general no deseo nada para ustedes, nada negativo, y más cuestión con eso de la salud. Pero imagínense, podemos tener nuestros ahorritos, sí, son ahorritos que van a ser como, no tanto como ahorros, sino como imprevistos, por cualquier situación, alguien se enferma y ¿de dónde vamos a sacar? ¿Sí? Por lo menos vamos a tener un ahorrito que nos aguante para el inicio. Ustedes saben que hoy el día con el médico no cuesta ir, porque usted va y un médico, el más caro, unos 300 quetzales de consulta. Pero usted va a la farmacia y le dice, mire, el tratamiento le cuesta 3,000. Pues medicinas, ven, ahí está la inflación presente también en las medicinas. ¿Sí? Ahí está la pérdida del poder adquisitivo. Eso no es, y eso sí no es algo aquello de que, sí lo voy a comprar hoy porque ya no, para no comprar, no, eso sí lo tiene que comprar en el momento que sea, si esté caro o barato. Así tenga usted poder adquisitivo, no lo tenga, lo tiene que comprar. Esto surge por la disminución del ahorro. No podemos ahorrar. Es decir, bueno, voy a construir una casa con puros ahorros. Difícilmente. Voy a adquirir un terreno con ahorros. Difícilmente. Va a depender mucho de sus condiciones económicas, sus ingresos, sus egresos. Va a depender mucho. Pero difícilmente. La mayoría de los guatemaltecos, puros créditos, ¿verdad, compañeros? Vamos a ser realistas el día de hoy. Bueno, siempre hemos sido realistas, ¿verdad? Pero hoy vamos a hacer mucho más en esta plática, pues para que no se me duerman, ¿verdad, compañeros? Porque ya les decía, hoy no hay ejercicio. También vamos a estar al pendiente del tiempo, porque si no se nos vaya el tiempo, vamos a bla, bla, y no nos vamos a dar cuenta. Entonces, en resumidas palabras, estas son
4 efectos generales, por supuesto que hay muchos más efectos, pero estos son 4 efectos generales que yo les pude presentar de lo que genera la inflación. Dice cómo se calcula la inflación. No vamos a ver una fórmula, porque esto no se refiere a lo que es una fórmula de calcular la inflación, sino es qué es lo que vamos a tomar como base para hacer esa proyección de la inflación. Dice, dada la dificultad de calcular la variación de todos los precios de una economía, vean, acá dice, dada la dificultad de calcular la variación, ese es algo complejo, de todos los precios de una economía, existen 2 principales indicadores para conocer cuánto están subiendo los precios. 2 indicadores. Uno de ellos es el índice de precios de consumo, el IPC. En este documento del Instituto Nacional de Estadística, ahí ellos dan estadísticas del IPC de Guatemala, el índice de precios de consumo. Y acá nos dice, ¿verdad? Nos dice que el índice de precios de consumo se refiere a los grupos de bienes y servicios desde alimentos, ropa, medicinas, hasta comunicaciones, transporte, vivienda y ocio. Como les decía, vean ustedes la variación que tiene en compra de medicinas, la ropa, ¿verdad? La ropa, los alimentos, algo muy importante en los alimentos. ¿Sí? Algo muy importante en los alimentos. Vean ustedes con la subida de los concentrados. Yo sigo necio con el ejemplo eso de los concentrados de las aves de postura. Con el incremento de esos concentrados, algunos concentrados bases, ¿verdad? Y algunos otros insumos que sirven para darles ahí manejo a los animales, han subido de costos. Por lo tanto, hay que subirle el costo al producto final, que es en este caso el huevo. Y hace que la gente pierda su poder adquisitivo, porque un huevo que le costaba 75 centavos, ahora le va a costar un quetzal. Y dice, ay, con unos 50 yo compraba dos huevos, con 2 quetzales podía comprar 2 huevos y me sobraban 50 centavos. Ahora tengo que tener 2 quetzales. Poder adquisitivo. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Las medicinas, las comunicaciones. Vean hoy en día el internet, ¿verdad? Por supuesto, como les decía, planes de teléfono, que cuántos gigas acá, que no sé qué, pero todo va con un costo diferente al año pasado, un costo diferente antes de la pandemia. Antes de la pandemia tenía un costo diferente, ahora olvídense ustedes. ¿Sí? Transporte, ¿sí? Les cuento en esto de transporte para ejemplificar un poco esto de transporte y que es el índice de precios de consumo, ¿sí? Tuve la oportunidad de visitar una comunidad, ¿sí? Una comunidad en X municipio, no le voy a mencionar qué municipio, pero ahí la gente decía que fue afectada por la pandemia. Y lo que es este lugar está a 12 kilómetros de lo que es la cabecera municipal, esa comunidad, ¿verdad? Y ellos decían que fueron azotados fuertemente por la pandemia y tenían una experiencia muy, muy real con el transporte, porque ahí hay microbuses que van de la cabecera de la comunidad a la cabecera municipal y viceversa, y transportan gente pues, van a hacer sus diligencias, otros al trabajo y en fin, ¿verdad? El caso es que el transporte está ahí. Pero antes de la pandemia, pues ellos pagaban un costo de 5 quetzales. 5 quetzales, 5 quetzales para ir y 5 quetzales para retornar, era un total de 10 quetzales. La persona que nos daba la información decía, mire, mi esposa y yo viajábamos y gastábamos 20 quetzales, porque eran 10 quetzales cada uno, ¿verdad? Cuando la pandemia vino, pues sí empezaron las restricciones, ese costo de transporte subió el doble, ¿sí? Tuvo un incremento del 50% y estaban cobrando 10 quetzales. Es decir, que antes eran 10 quetzales para ida y retorno, cuando surgió la pandemia eran 20 quetzales, ¿sí? De ida y retorno. Este señor que viajaba con su esposa tenía que pagar 40 quetzales. Fíjense ustedes. 40 quetzales porque eran 2. Posterior a ello, pues ya las restricciones fueron bajando un poco, ya en el municipio ya no mucho le puso énfasis a eso. Bueno, ya ahora ya los buses ya no tienen eso de que, sí, solo una persona por cada asiento. No, ahora mejor si el bus sea elástico, ¿verdad? Y que puedas tirar y meter toda la gente. Pero
pero el pasaje quedó en 7 quetzales. El argumento ahora es la subida del combustible, y si es cierto, el combustible subió, entonces 7 quetzales. Ahora, antes ellos pagaban 10 quetzales, ahora tienen que pagar 14 quetzales. Entre los dos son 28 quetzales. ¿Sí? Casi 30 quetzales. Es decir, que tienen que tener 30 quetzales. Antes que con solo 20, pues podían ellos viajar. Ahora tienen que tener 30 quetzales para viajar. Entonces, ven ustedes la parte del transporte, vivienda. Bueno, eso les cuento, ¿eh? Para ejemplificarlo de una forma real. Para no estar hablando cosas aquí fuera de lo común, ¿verdad? La vivienda, por supuesto, la vivienda. Y hasta el ocio, ¿verdad? Sí, hasta el ocio. Entonces, eso es el índice de precios de consumo, el famoso IPC. También el deflactor del PIB, que es el Producto Interno Bruto. Y el Producto Interno Bruto, se lo voy a mencionar acá más adelante, viene la definición, pero el Producto Interno Bruto es esa estadística de bienes y servicios que se producen en un país, ¿sí? El incremento. Es decir, que el Producto Interno Bruto nos sirve para medir ¿qué? La competitividad de las empresas de un país. ¿Sí? Entonces acá dice que el deflactor del PIB, ¿sí? Constituye la variación de precios de todos los bienes y servicios de un país, la variación de esos precios, ¿verdad? Todo eso que se ha producido, ese deflactor, ¿sí? ¿Cuánto en este caso pues va ligado a lo que es la inflación? Son dos datos importantes y de esta manera nosotros, de estas estadísticas, nosotros podemos proyectar para poderlo tomar en cuenta en la evaluación de proyectos. No basta solo con pues calcular valor presente neto, que es la tasa de interés de retorno, ¿sí? El costo del capital medio ponderado, que el costo anual uniforme equivalente, no basta solo con eso. Incluir también la parte de la inflación. Dice causas de la inflación. Acá viene algo muy importante. Dice causas de la inflación. Dice, tenemos la inflación en primera instancia. Acá pueden ver ustedes la inflación. Tenemos las razones, que son prácticamente las causas. Uno es aumento de la demanda. Aumento de la demanda. Cuando hay un aumento de la demanda de un bien o servicio, pues va para arriba. Va para arriba, ¿verdad? Porque, bueno, como dicen, por ahí hay venta, ¿verdad? O sea, se está yendo el producto, se está yendo el servicio, entonces va para arriba. Aumento de costos de materias primas, algo muy importante. Imagínense ustedes, y ya van a decir ustedes, dale con ese ejemplo de las gallinas de postura. Vuelvo con el ejemplo de los concentrados. Vean ustedes, al comprar los concentrados, altos costos hay que subirle al huevo, hay que subirle a la carne, ¿sí? De las aves. ¿Sí? Vean ustedes, por ejemplo, con esto del aumento de los granos básicos por escasez, ¿verdad? El pan, por ejemplo, es algo que no debe faltar en los hogares o que no falta en los hogares. Quizá hay algunas personas que no consumen pan porque no les gusta, otros que por dieta también, si ustedes saben que el panito pues hace que uno crezca un poquito para los lados, porque para arriba difícilmente, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, pero imagínense. Pero vean ahora ustedes, si ustedes le preguntan a sus papás, por ejemplo, cuánto costaba, por ejemplo, un pan, ¿verdad? Anteriormente habían panes hasta de 15 centavos, 25 centavos, no estamos hablando de tiempos muy lejanos, de 50 centavos. Hoy en día hay pan de 50 centavos, pero quizá un niño se lo come de un bocado, ¿verdad? Pequeñitos. Y hay panes de quetzal, de 2, de 3. Yo creo que el más barato es de quetzal hoy en día, de 2 quetzales, dependiendo de la región donde estemos. ¿Sí? Pero vean ustedes, para el pan se necesitan huevos, harina, margarina y otras situaciones, ¿verdad? No, yo como no soy panadero, no tengo la fortuna de conocer el arte de hacer pan, ¿verdad? ¿Sí? Pero más o menos tenemos la noción. La harina proveniente del trigo, pues ese grano básico para arriba, pues la harina para arriba. ¿Sí? La harina para arriba. Los huevos, el aumento del concentrado, los huevos para arriba, y toda la compra de esa materia prima hace que el panito, pues, incremente. Un panito que le costaba a ustedes unos 50, ahora se lo van a estar dando a 2 quetzales. A 2 quetzales. Imagínese usted. Eso es parte de ¿qué? Una de las razones de la inflación, el aumento de los costos de las materias primas. Otra razón, otra causa es propias expectativas. Cuando, por ejemplo, se tiene un objetivo de decir, bueno, la visión de, por ejemplo, de X negocio, por ejemplo, puede ser un restaurante, es
buena calidad, muy buen producto, garantizado, pero así también es el precio. Tal es el caso que nosotros decimos, fíjate que en tal lugar, pues, mira, el servicio de lujo, los productos excelentes, pero sí es algo costoso. A veces por propias expectativas, en este caso del proyecto, del negocio, de la empresa. Aumento de la oferta monetaria es algo muy importante. El aumento del cambio, la variación del cambio en cuanto a la moneda del país. Y eso es algo que va a ir con la inflación. Estas 4 razones no son solo estas 4, hay muchas más. Yo les presento a ustedes estas de forma general y estas son las que más se adaptan a nuestro entorno, las que más podemos nosotros tener presentes, ¿va? Y que se van a derivar algunas otras razones. ¿Sí? Como les digo, estas no son las únicas razones, pero en la manera de lo posible son esas, ¿verdad? Muy bien. Tipos de la inflación. Vamos a hablar un poquito acerca de los tipos de la inflación. Dice la deflación. Se trata de la inflación negativa. ¿Qué es una inflación negativa? Es decir, que en vez de que los precios, el costo de los precios incrementen, van disminuyendo. Entonces a eso le llamamos deflación. ¿Sí? Es como, por ejemplo, ¿cuál es lo contrario de un neumático inflado? Lo contrario sería un neumático desinflado. ¿Sí? Entonces es similar a lo que es la deflación, ¿verdad? ¿Sí? La deflación sí que es algo negativo. En vez de incrementar los costos año con año, disminuye. Entonces estamos diciendo una deflación. Qué bueno fuera en parte, ¿verdad? En aquellos productos importados que conseguimos en nuestro país, que hubiera una deflación ahí, ¿verdad? Pero si hay una deflación va a haber en todo y eso le va a afectar a nuestros pequeños productores. Incluso a nosotros mismos si somos pequeños productores también, ¿sí? Dice la inflación moderada, cuando la subida de precios no alcanza el 10% anual. Tenemos la inflación galopante, se da en caso exista inflaciones desmedidas. Esto es que ya cuando en nuestro país, por ejemplo, hubiera una crisis económica y son inflaciones excesivas y que esto ya es algo desmedido y viene la crisis económica. Si no vean lo que pasó a nivel mundial, todos hablaban de la crisis global, y vean, pasó al mundial, ¿verdad? La deflación, perdón, la inflación. Y ya hubo crisis, hay crisis, hay países que están críticos también, al igual que nosotros también estamos críticos, ¿sí? Si no lo queremos ver es porque no abrimos los ojos, pero yo creo que todos somos testigos de ello. La hiperinflación, dice, son aumentos de precios que superan el 1000% en un año. Imagínense, hiperinflación, estamos hablando de una crisis garrafal, ¿verdad? ¿Sí? En cuanto a un país, eso se da en Guatemala, pues que yo haya escuchado, no se ha dado ese tipo. O si ya se habrá dado, yo estoy mal informado, pero de igual manera, imagínense que eso se diera en nuestro país. ¿Sí? Muy bien, complicado, no vamos a hablar de eso porque nos pone tristes, mejor enfoquémonos pues en lo que sigue. Tipos de la inflación, bueno, seguimos con los tipos de la inflación, dice, esta inflación, dice, se da cuando existe inflación y además el decrecimiento del PIB. Esto es complicado, esta inflación se da en relación cuando existe una inflación en todos los bienes y servicios, pero existe un decrecimiento del PIB, es decir, disminuye la capacidad competitiva del mundo empresarial en un país. La producción de bienes y servicios de un país disminuye. Vean lo contradictorio. ¿Sí? Y eso puede hacer que ese fenómeno está en nuestro país, ¿verdad? La inflación va y la competitividad va hacia abajo. O en este caso el Producto Interno Bruto no se mueve mucho, ¿verdad? En nuestro país, de repente que es un menos porcentaje. Yo no he visto las estadísticas del Producto Interno Bruto en nuestro país. No sé, no sabría decirles, pues se mueve tanto, muy poco, mucho, no se mueve. Pero habría que indagar, ¿verdad? Yo les dejo eso a ustedes ahí en el aire para que ustedes hagan su propia conclusión. Dice, inflación subyacente es aquella subida de precios que excluye los productos energéticos. Bueno, esto excluye toda la parte de los productos energéticos, ¿sí? Que se dedica a otros productos, no vamos a profundizar tanto ahí. Consecuencias de la inflación. Dice, muchas veces se habla que la inflación es buena, pero no es buena. No es que sea buena en sí, es lo que estamos hablando, ¿verdad? Que sería buena una inflación, pero al mismo tiempo no, ¿verdad? ¿Sí? Porque nos afectaría a todos. ¿Sí?
sino que aunque suban los precios de una economía, los salarios también suelen subir acorde a esa subida de precios. Eso era lo que estábamos anteriormente hablando, ¿verdad? Que debería de la inflación incrementar, pero también los precios deberían estar por encima de la inflación, pero en nuestro país está lo contrario, la inflación está por arriba, ¿sí? De los salarios, de los ingresos, está por arriba. Y la inflación está por arriba, o por lo menos debería estar a un nivel, ¿verdad? Pero lo ideal sería que los salarios estuvieran por arriba y la inflación por abajo, ¿sí? Y que esta no le diera tregua. Sube la inflación, también los salarios, los ingresos. Pero es todo lo contrario. Acá con nosotros es todo lo contrario, ¿sí? Sube la inflación, los salarios no se mueven. Y se mueven poquito, ¿sí? Entonces es complicado. Es complicado, ¿verdad? Bueno, dice el precio constante busca eliminar los efectos de las alzas inflacionarias en los precios, ¿sí? En los precios. Sí, busca eliminar los efectos de las alzas inflacionarias en los precios en la expresión de los valores como la expresa todo valor de unidades, cuyo poder adquisitivo es definido y fijo. El precio constante es lo que busca eliminar esos efectos de las alzas inflacionarias. Dice el trabajador que en el segundo año ganaba 1.500 unidades monetarias a precios corrientes. En el segundo año ganará lo mismo, ¿verdad? Pero en ese segundo año 750 unidades monetarias a precios constantes del primer año. La explicación es que como la inflación del periodo ha sido del 100%. Vean ustedes acá este ejemplo. Bueno, esto ya lo platicamos anteriormente, hace alusión a lo que vimos anteriormente. Dice, a precios constantes el primer año, una unidad monetaria del segundo año solamente vale media unidad monetaria. De este modo podemos decir que el trabajador ha perdido el 25% de su poder adquisitivo, 250 de las 1.000 unidades monetarias. Es cuando se pierde el poder adquisitivo. Que ya también lo explicamos en la gráfica, en la circunferencia, ¿verdad? El precio real o constante de un producto es su precio expresado en unidades del poder adquisitivo del año cero. El precio real o constante hace abstracción del efecto inflacionario en el precio de un bien o servicio. Bueno, y de esto también ya platicamos anteriormente, no nos vamos a detener tanto ahí. La economía inflacionaria, pues acá tenemos desde el año cero, ¿sí? Cómo es que sufre esa dinámica, cantidad de bienes, que es la cantidad de bienes que yo puedo adquirir con 1.000 quetzales. El final de un año de la inflación, un 10%, debo de tener 1.100. El siguiente año, otros 1.100, ya son 1.200, que ya sería el 20%, que sería lo necesario para mantener el poder adquisitivo, ¿sí? Y cómo se va perdiendo el poder adquisitivo. Bueno, de esto ya también ya lo platicamos anteriormente, así es de que ya no nos vamos a detener tanto ahí. Dice, los precios constantes tienen una de sus principales aplicaciones en el cálculo de la tasa de variación. Así, por ejemplo, cuando queremos medir el crecimiento del PIB, ¿sí? El Producto Interno Bruto, ese crecimiento que tanto aparece en la prensa, nos referimos al crecimiento del PIB a precios constantes o el PIB real, que también se denomina, si así se denomina como PIB real. Dice, los precios en paridad de poder de compra, los precios en paridad de poder de compra o paridad del poder adquisitivo vienen a resolver el problema de la comparación de diferentes países o territorios. Como cada país tiene sus propios precios, particularmente en los bienes que no están sujetos al comercio internacional. Bueno, esto en cuanto a los precios de paridad, que se refiere a los precios de cada uno de los países, que cada uno maneja sus propios precios en función a qué, en función a su Producto Interno Bruto y por supuesto a la parte inflacionaria de cada uno de ellos. Dice, es interesante hacer la comparación en los mismos precios en todos los países, siguiendo un ejemplo del PIB. Podemos utilizar, por ejemplo, los precios de los Estados Unidos para todos los países que deseamos comprar. Bueno, aquí no vamos a comparar, solo es una alusión que se puede hacer para poder determinarlo. Y el Producto Interno Bruto, ¿sí? El Producto Interno Bruto, dice, es el conjunto de bienes y servicios producidos en un país durante un espacio de tiempo, generalmente un año. Es un indicador representativo que ayuda a medir el crecimiento o decrecimiento de la producción
de bienes y servicios de las empresas de cada país únicamente dentro de su territorio. Es decir, que da un indicador de la dinámica de competitividad empresarial dentro de un territorio, es decir, dentro de un país. Y esto es la parte de lo que hablábamos del Producto Interno Bruto, ese conjunto de bienes y servicios producidos en un país, y que este es un indicador que va a medir, que va a indicar la capacidad competitiva que tiene cada uno de los países en cuanto a producir sus bienes y servicios. Y esto va a ir ligado a la parte inflacionaria. Muy bien. Muy bien, compañeros, nuestras preguntas de estudio. Bueno, antes de ello, se me olvidó pues lo que les iba a decir, ¿verdad? No se me desconecten, todavía les voy a robar unos minutos, unos 2, 3 minutos más. Les comento, compañeros, que el correo que yo les di para donde están todos los documentos que he subido de los ejercicios, alguien se hizo el desagradable favor de cambiar la contraseña. No estoy señalando jornadas, no estoy diciendo ustedes de jornada dominical fueron, no. Yo no sé quién fue, no sé ni qué jornada, hay jornada plan diario, jornada dominical de este curso, jornada sábado de este curso, ahí también está otro curso que no es diferente a este, ¿verdad? Pero que de igual manera tenían acceso a lo que es este correo. Y alguien hizo ese desagradable favor de cambiar la contraseña, alguien me escribió pidiéndome la contraseña nueva. Yo les digo eso, compañeros, para aclarar, yo no en ningún momento he cambiado contraseña, no tengo motivos para hacerlo. Esto me molesta porque este correo fue creado para ustedes, únicamente para ustedes. Ahí no tengo cosas personales, mis correos personales, yo no doy contraseña ni nada por el estilo. Ese correo fue creado únicamente para ustedes. Si a alguien no le gustó la forma de trabajar, pues ni modo lo hubiera manifestado. Y me molesta porque la irresponsabilidad, sí, esto fue con el hecho de perjudicar, compañeros, porque todos se quedaron sin acceso, hasta yo me quedé sin acceso. Y no se trata de decir, sí, se puede cambiar contraseña otra vez. No se trata de eso, se trata de la responsabilidad e inmadurez de estar manipulando cuestiones que son muy generales. Entonces eso me tiene un poco molesto. Estoy pensando si de repente ya no utilizo la modalidad de darles documento para el examen, sino que lo voy a hacer de las clases, de todo lo que platiquemos. Lo voy a pensar, pero fíjense, al mismo tiempo me pongo a pensar que no todos tienen la culpa. Y ustedes pueden decir, sí pagan justos por pecadores, es así. Es así, compañeros. Lamentablemente una pequeña acción mala afecta a todos. Entonces yo les aclaro esto porque yo no estoy cambiando contraseñas. Yo les di la contraseña para que ustedes tengan libre acceso ahí, ¿sí? No es un correo personal mío, por eso yo les di el acceso, para que ustedes puedan entrar las veces que ustedes se requiera ahí dentro del correo, ¿sí? Y es complicado, compañeros. Por esa razón es de que usted ya no tiene acceso al correo, pues yo ya le informé. Alguien hizo ese desagradable favor. Y ojalá, pues, que me escuche esa persona y que tuviera esa valentía de pronunciarse y decir, mire, fíjese que por error lo hice siquiera, ¿verdad? Y pues lo hice por error, ¿verdad? Quiera, pero no, ¿verdad? Entonces es difícil. Yo lo hice por confianza porque tenemos que aprender a confiar en los seres humanos. Si no confiamos entre nosotros mismos, ¿cuándo va a existir una confianza? Pero yo les menciono que esto sí es un poco molesto, ¿verdad? Molesto porque se trata de la responsabilidad, de la cuestión de perjudicar, eso no se vale. Eso, en lenguaje coloquial, mala onda, compañeros, es mala onda lo que hizo esta persona. Repito, no estoy echándole la culpa a ustedes, a la jornada, porque yo no sé quién fue. No estoy echando la culpa a ustedes, de este grupo no, a ninguno, porque no sabemos quién fue. Solo les estoy comentando y les estoy haciendo llegar mi sentir, ¿sí? Así es de que, compañeros, nuestras preguntas de estudio. Dice, la pregunta número 1, ¿cuál es la forma de valorar las magnitudes al precio de un momento dado? Pregunta número 2, ¿cómo se le conoce a las magnitudes valoradas? Pregunta número 3, ¿qué es el poder adquisitivo? Pregunta número 4, ¿qué es una tasa de variación? Y pregunta número 5, ¿qué es el PIB? Muy bien, mis estimados compañeros, ha sido todo un gusto estar con ustedes. Perdonen que me les haya quitado ya 3 minutos más, disculpen. Dios me los bendiga en todo momento, sí, en todo momento. Y pues nos vemos en una próxima oportunidad, si Dios así lo permite. Muchas bendiciones nuevamente a cada uno de ustedes, a su familia, a sus hogares. Hasta pronto.